Vamos inmediatamente a conversar con Alfonso Bustamante, el expresidente de la CONFIEP, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Mañana al Día. Gracias por la invitación, Melissa. Muy bien, vamos a empezar comentando lo que ha señalado el colectivo Paz, del que también es parte justamente CONFIEP. El crimen organizado ha alcanzado niveles probablemente niveles extremos es lo que han dicho ustedes, y urge que el gobierno lo enfrente con firmeza. Parto preguntándole si de alguna manera cree usted que es el ministro del Interior, el señor Santibáñez, la persona indicada para liderar esta lucha contra el crimen organizado en este momento. Mire usted, a pesar de que, primero buenos días con todos y concuerdo con todos los peruanos, concordamos con que el crimen organizado y la violencia en el Perú ha llevado a niveles insospechados e insoportables, intolerables. Durante muchos meses hemos venido diciendo que este es un trabajo integrado, no solamente depende del ministro, son todos los actores, la responsable es la Presidenta de la República, pero ya la incapacidad de este ministro es evidente, los resultados así lo dicen, pero lo más importante que vemos y la función que no cumple este ministro es que él es el responsable de proponer a la Presidenta una estrategia integral para la lucha contra la criminalidad, y no hemos visto esto. Le quiero decir que gremios empresariales y gremios de trabajadores, juntos inclusive, nos hemos juntado con el gabinete en pleno y la Presidenta de la República, ¿no? haciendo propuestas específicas y mostrando pues la gravedad del asunto en repetidas oportunidades. No son menos de 4 o 5 veces las que nos hemos juntado sobre este tema específicamente, y han pasado los meses, y dirías más de un año, y no hemos visto voluntad alguna en, por ejemplo, implementar ese plan. Tampoco en dotar los recursos suficientes a la policía, hacer un llamado a las Fuerzas Armadas para que acompañen en la vigilancia a la policía. Es decir, no hemos visto un plan estratégico de cómo van a hacer para luchar, para una lucha integral contra este flagelo que viene creciendo. Entonces, claro que sí, creo que este ministro ya tiene que salir, y necesitamos alguien que haga efectivamente, apoye a la jefa de Estado y le haga un plan integral, ¿no?, para que ésta lo lidere y lo implemente. ¿Usted esperaría que en el Congreso de la República haya una iniciativa, que en el Congreso, o que el Congreso de la República sea quien censure al ministro, por ejemplo, por la falta, digamos, de reacción en ese sentido? Me refiero en relación al ministro del Interior, que continúa en el cargo, que aparentemente no renuncia, pese a que dice que le ha puesto su carta de renuncia a la Presidenta para que ella disponga. Ya que no dispone la Presidenta en ese sentido, ¿debería ser el Congreso quien reaccione, quien tome acción en ese sentido? Bueno, ese es uno de los mecanismos democráticos que tiene nuestro país, efectivamente, la censura ministerial. ¿Confía en que pueda darse esta censura entonces desde el Congreso? ¿Usted lo solicitaría? ¿Cree que sería la medida adecuada? Lamentablemente, pues el Congreso no ha mostrado tampoco mucha vocación para esta lucha. Es una lástima, ¿no? Usted le pregunta en cualquier encuesta a los peruanos cuál es el primer problema que aqueja a la ciudadanía, y va a decir la inseguridad ciudadana y la violencia. Y sin embargo, vemos que el Congreso da normas que limitan o son más blandas para esta lucha. Entonces, bueno, la censura es más fácil seguramente que lo otro, pero sí necesitamos que el Congreso, no solamente a través de la censura, sino a través de normas que hagan más duras y más rígidas las penas, ¿no? Y no al revés, ¿no? Hoy día lo que vemos es que no hay pena privativa de la libertad para crímenes que antes sí los tenían, ¿no? Se requieren, ha habido una modificación. Estamos como el cangrejo. En vez de avanzar en torno a la lucha contra el crimen, venimos retrocediendo, y el costo que esto tiene pues es enorme, ¿no? El costo sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Acá la consultora Videnza hizo un análisis y nos dio unas cifras espeluznantes, que esto
le ha costado al país 30.000 millones de soles, ¿no? 30.000 millones de soles, esto es una barbaridad para eso. 31.500 millones de soles anuales es lo que cuesta la inseguridad anual. ¿Y dónde están esos, no? 6.000 en cupos, ¿no? A cierre de bodegas, 7 de cada 10 transportistas están extorsionados, ¿no? 13.000 bodegueros han denunciado que han tenido extorsión el año pasado, 13.000 negocios. Entonces, ¿cuántos no han denunciado y están pagando? Seguramente son más de los valientes denunciantes, ¿no? Entonces, realmente eso, tenemos cifras espeluznantes que afectan a todos, sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Y por eso es un deber del Ejecutivo poner las barbas en remojo y de una vez por todas tener una estrategia integral de lucha contra la criminalidad. Hay leyes para sancionar la criminalidad organizada pese a este retroceso que usted está advirtiendo desde el Congreso de la República. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén, ha pedido que se tipifique el delito de terrorismo urbano para así endurecer las penas por sicariato y extorsión. ¿Cree que este es el camino o son en realidad leyes tras leyes las que se pueden aprobar habiendo ya formas de sancionar estos delitos tan graves? Es complementario, por supuesto que es una medida positiva, por supuesto que tipificar como terrorismo urbano esta violencia que estamos viendo. Mire usted lo que acaba de pasar en Trujillo, que no es un hecho aislado, eso es terrorismo, eso es el terror y es terrorismo urbano, hay que endurecerlo, estoy de acuerdo con esa medida, pero esta es una más. Estas medidas son lo que hacen, están orientadas a amedrentar, digamos, pero ¿qué hacemos para la lucha contra esto? Pero una cosa es lo que dice, digamos, a ver, por un lado tenemos lo que dice el presidente del Consejo de Ministros y por otro lado tenemos que acusa justamente el ministro de Defensa, Walter Astudillo, que aún no ha recibido, o en todo caso admite que no ha recibido todavía el plan que necesita la policía para el apoyo del sector defensa de las Fuerzas Armadas en torno a la lucha contra la criminalidad. Entonces se dice una cosa, pero a la hora de la hora se hace otra o no se hace nada. Sí, eso es lo que sucede. Mire usted, para muestra un botón. Se crea la unidad de lucha contra el crimen organizado, el Comando Greco, donde están oficiales destacados para hacer inteligencia, escucha, vigilancia y acción. Y sin embargo no se les da recursos. Nosotros fuimos a visitar la iniciativa del convenio y nos encontramos con una situación espeluznante. No tenían en el ambiente donde se les había dado a este grupo para operar, no tenía ni siquiera paredes, oficinas, no tenía techo, siquiera los oficiales en el piso con sus ordenadores personales. Entonces inmediatamente desde CONFIEP y los gremios asociados hemos hecho lo que se dice una chanchita para apoyarlos. Hoy día tienen módulos básicos de trabajo, computadoras, una donación privada, pero me pregunto, ¿por qué no tiene el Estado recursos para este tema tan importante? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, es que los presupuestos son bianuales, nos explican los generales, y entonces todavía no se ha aprobado ese presupuesto. ¿Cómo es posible? Eso lo único que es explicable es por una falta de decisión política. O sea, Exacto. No podemos esperar 2 años para generarle presupuesto para una unidad como esta. ¿Y se imagina cómo tomará la ciudadanía entonces el hecho de que en el Congreso, por ejemplo, se reparta un bono de 20.000 soles, más de 20.000 soles a los trabajadores del Congreso, a todos los trabajadores del Congreso, cuando hay tanta necesidad y cuando, por ejemplo, no hay dinero para atender demandas tan urgentes en búsqueda de luchar contra la inseguridad ciudadana? ¿Cómo toma la CONFIEP en este caso este tipo de decisiones o este tipo de gastos? Mire, son dos cuentas diferentes totalmente. Claro que no se va a ver bien, pero no voy a resaltar eso. Lo que voy a es que hay dinero el país tiene dinero gracias al crecimiento que hemos tenido. Hay dinero, hay que asignarlo correctamente, hay que asignar y hay que generar prioridades. Entonces estamos hablando de la lucha contra la inseguridad
32.500 millones de soles nos cuesta a todos los peruanos, y eso quiere decir que se le saca del bolsillo a las empresas más pequeñas y más vulnerables esa cantidad. Esa debe ser la prioridad, y asignar los recursos que sí tiene el Estado para hacer esta lucha, ¿no? Es una prioridad. Pero también se necesita claramente el concurso de la Fiscalía, del Ministerio Público. Se necesita, ya fuimos al Poder Judicial y dicen, no, el problema está en otro lado. No hay especialistas, ¿no?, para procesar rápidamente a los acusados. El problema es que vemos que los acusan y después se demoran 12 meses en procesar a una persona, a un criminal capturado en flagrancia, ¿no? Y mucho más, ¿no?, cuando los crímenes son repetitivos y no se trata de arranchar un celular, sino de estos atentados. Se demoran 12 meses en procesarlo. Es que no hay especialistas, quiere decir, no hay médicos legistas suficientes, no hay quien tome las huellas dactilares y las procese, no hay procesamiento de información. Necesitamos generar recursos con especialistas para que todo funcione. Otra vez, estrategia y voluntad política. No hay voluntad política. No hay voluntad política. No hay voluntad política, aparentemente, no solamente en el Ejecutivo, sino desde su punto de vista tampoco tal vez en el Congreso, teniendo en cuenta cómo está trabajando, por ejemplo, la Comisión de Justicia, lo que se ha demorado en atender esta ley para, digamos, corregir esta ley de detención preliminar en casos de no flagrancia que todavía no se da. La próxima semana el Congreso se va a semana de representación, lo que aparentemente va a dilatar aún más este debate dentro de la misma comisión. Es decir, no hay sentido de la urgencia, de la necesidad y de la urgencia que tiene la población para que se legisle en torno a seguridad ciudadana. Exacto, estamos absolutamente desasociados con el interés de la población, con los problemas reales de la situación. Entonces, es la verdad que es frustrante, ¿no?, ver que se priorizan otros temas o que vamos para atrás, como las detenciones preliminares, preventivas. Entonces, realmente se necesita poner las barbas en remojo, y todos somos Perú, todos tenemos que ir hacia adelante. Si es en algo que nos hemos podido poner de acuerdo todos, por ejemplo, a ver, los gremios de trabajadores y de empleadores, que normalmente hay ideas contrapuestas y hay una tensión natural entre gremios, nos hemos unido en torno a esto. Y ¿sabes? Lo único bueno de todo esto es que hemos generado unos ambientes de confianza porque compartimos la frustración, compartimos la necesidad de la búsqueda y el apoyo al gobierno, al ejecutivo, al legislativo y al judicial para que hagan sus funciones. Hemos hecho propuestas, nos hemos reunido con especialistas en seguridad que cada uno trae para ver cuáles son las propuestas, y realmente no es complejo. Esto no es ciencia de cohetes. Esto es voluntad política, asignación de recursos, ¿no?, para inteligencia, para escucha, para ¿Qué medida, en todo caso, protestar, proponen, o más que medidas, qué postura van a tomar en los próximos días o en las próximas semanas como gremio tan importante en este caso que es la CONFIEP? ¿Van a presionar de algún modo al gobierno para, como usted dice, pongan las barbas en remojo y hagan algo más allá de lo que están haciendo? Porque, repito, lo que se ve es que una cosa es lo que se dice en el discurso y otra muy diferente es la que se hace. Creo que probablemente el mejor ejemplo es la actitud que ha tenido el gobierno en torno a la detención preliminar en casos de no flagrancia. Hay 88 delitos, de acuerdo a su propuesta y a sus observaciones, que van a quedar fuera. Delitos tan graves como el tema de pornografía infantil o el tema de corrupción, por ejemplo, que le atañe directamente. Entonces parece que estuvieran más preocupados en protegerse a sí mismos que proteger a la población. ¿Qué medidas en específico o qué postura van a tomar frente a esta actitud del gobierno y del Congreso? Hace una semana sacamos todos los gremios un comunicado conjunto en torno a eso y al crecimiento económico. En esta semana también nos hemos reunido desde CONFIEP con las organizaciones sindicales de trabajadores
para conjuntamente abordar esto con una medida más dura. No necesitamos tener más reuniones iguales a las que hemos tenido, donde planteamos la situación. 6 veces hemos planteado las propuestas y no nos han escuchado. Entonces, realmente vamos a determinar qué vamos a hacer, ¿no? Pero esto no puede seguir así. Mire, estamos entrando a un año electoral. Este es el año preelectoral con más de 50 candidatos. Desde CONFIEP primero estamos presentando, lo terminaremos en un poco menos de un mes, un grupo de proyectos que busquen dar como herramientas a los candidatos de cualquier color y de cualquier idea política que contribuyan con el desarrollo del país, tanto en crecimiento como en seguridad, que es tan importante, y con lucha contra la pobreza. Realmente hemos venido trabajando desde hace un poco más de 8 meses en estos proyectos y queremos dejarlos listos para que se apriete un botón y se puedan ejecutar con la ayuda de consultores. Entre ellos está eso. Sin embargo, esto es importante, lo de la lucha contra la violencia, porque en torno a las elecciones necesitamos entrar al año electoral con positivismo. Y con más de 40 partidos políticos inscritos y aptos para participar en las elecciones del 2026, ¿cree que realmente se está fomentando la democracia, la participación ciudadana, o se está poniendo en peligro el futuro del país por la abundancia justamente de propuestas? Y mire, el número de partidos políticos es inversamente proporcional a la democracia realmente, ¿no? O sea, si nos dan una paleta de 50, 60, porque todavía no ha acabado, opciones presidenciales, lo que va a pasar es que va a llegar a la segunda vuelta los dos últimos candidatos con 8 o 9% de aprobación. Entonces, los que crucen esa brecha no son representativos de la voluntad popular. Entonces, hemos hecho esfuerzos también para pedir que se hagan muchas opciones. ¿Cómo reducir esto? Por ejemplo, las pasos fracasaron. Ojalá pudiéramos hacer, por ejemplo, como una previa mejor hecha, ¿no? De repente, ya no sé si estamos a tiempo de esto, pero ha habido medidas para poder hacer esto, ¿no? Para reducir el número de candidatos. Otra cosa, ya creo que no viene al caso hacer propuestas a estas alturas, pero lo que sí es decepcionante lo que ha sucedido con la ley de financiamiento privado, por ejemplo, ¿no? El financiamiento de partidos, lo que había que controlar era el financiamiento ilegal de las economías ilegales, ¿no? Que hoy día las economías ilegales son eso, 30.000 millones de soles, entre 6.000 millones de dólares solamente la minería y 5.000 millones de dólares el narcotráfico. Y después tenemos tráfico de tierras, tráfico de personas, todos esos hoy día financian, o son capaces de financiar a los partidos políticos, a esos 40 o 50 partidos políticos. Entonces, ¿qué ha hecho esta nueva norma para prevenir eso? Nosotros hemos propuesto que, digamos, se controle el gasto y dotar a las autoridades electorales para, si un grupo político no puede dar cuenta de dónde salió el recurso, el dinero para el meeting, para la campaña, para los gastos, para las camionetas que hemos visto en el pasado, ¿no? Circular desde Puno hasta Lima, ¿no? 70 camionetas igualitas. ¿De dónde salen esos recursos? Si no se puede justificar eso, entonces queda eliminado de la contienda. O sea, ¿qué medidas estamos haciendo para frenar eso? No, los aportes privados que sean bancarizados a través del Banco de la Nación. Bueno, ¿cómo ha frenado eso la lucha contra el financiamiento ilegal? Cero, no hay ninguna voluntad para eso. Muy bien.
Correcto. Finalmente, muy brevemente, le pediría su comentario respecto a lo dicho en Davos por la presidenta Dina Boluarte. El Perú ha recuperado tranquilidad económica, social, política. ¿Coincide usted con la presidenta? Mire, lo que coincido es que el Perú está en un gran momento para atraer inversiones. Estamos en un entorno internacional que favorece la demanda del cobre, por ejemplo, en el mundo. El cambio de matriz energética está generando una demanda descomunal por el cobre. Tenemos el cobre, las mayores reservas de cobre en el mundo. La inteligencia artificial está generando una demanda por centros de data, de data centers que le llaman. De acuerdo, pero usted concluiría lo que concluye la presidenta en Davos, que gracias a su gobierno se ha logrado estabilidad social, económica, política. No, claro que no, eso no. Pero quería terminar de levantar las posibilidades que a pesar de la inestabilidad política, a pesar de ello y a pesar de esta violencia, el Perú podría crecer por encima del 5% y lamentablemente... ¿Y cuál es la razón para que no crezca? ¿Cuál desde su punto de vista? El crimen organizado. ¿Quién va a poner dinero cuando corre su peligro su vida? Es lo primero. ¿Y quién es el responsable de que la criminalidad esté desatada entonces? Lo he venido diciendo en toda esta entrevista, no sé si no se ha entendido. La presidenta de la República es la responsable de tomar las decisiones para la lucha contra la criminalidad y no lo vienen haciendo. Entonces, claramente es esto, pero no quiero terminar con una mala nota, sino al revés. Tenemos la oportunidad de crecer, tenemos la oportunidad de tener... El crecimiento sirve para mejorarle la vida a los peruanos y tenemos una oportunidad enorme, tenemos la energía suficiente para traer a todos los data centers que se puedan. ¿Por qué no vienen? Inestabilidad política e inseguridad. Entonces, trabajemos en eso este año y vamos a ver cómo podemos aspirar a crecer, no al 5, siquiera al 7 y el 8%, porque estamos en una coyuntura que así lo permite. Muy bien. Entonces, por eso, adicionalmente, por eso es importante generar esa confianza y ese país que la presidenta también sueña. De acuerdo, no solo de la boca para afuera, sino realmente en los hechos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.